Primeramente, la definición del término. El término escatología deriva del griego escatos, que significa último. Y luego la palabra logos, que siempre la utilizamos, que significa palabra, mensaje, conocimiento, estudio también, ¿no? Entonces, vamos nosotros a hablar acerca de la escatología como un punto doctrinal, ¿no? Vamos a ver también diversas posturas con respecto al tema escatológico. Los hechos que se estudian dentro de la escatología son hechos que han sucedido, son hechos que están sucediendo y son hechos que van a suceder también a lo largo, ¿no?, de los siglos, ¿no? Todo tiene que ver con el plan eterno divino de Dios, ¿no? Dios tiene un plan divino, Dios tiene un plan que lo estructuró con respecto, pues, al desarrollo de la humanidad, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con el plan divino de Dios a través de los siglos. Este plan divino de Dios que está en las Escrituras, como dice la Biblia, se revela pues a través de varios pasajes de la Biblia. Como dice Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 25, dice: «Nunca has oído que desde tiempos antiguos yo lo hice, y que desde los días de la antigüedad lo he ideado, y ahora lo he hecho venir, y tú serás para hacer estas desolaciones, para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros», ¿no? Entonces, aquí está hablando de que todo lo que está pasando, lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que va a pasar, está dentro de lo que es el plan de Dios, ¿no? O sea, nada se escapa del conocimiento de Dios, ¿no? Dios tiene control de todas las cosas, ¿no? Dios, con respecto, pues, cuando Dios ideó, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver el caso de la salvación, para que no entre en confusión lo que quiero decir. Cuando Dios creó, pues, el universo, inclusive antes de crear el universo, cuando estaba en la eternidad, ¿no? Vamos a hablar de términos teológicos. En la eternidad pasada, ¿no?, Dios preveyó, pues, todas las cosas que iban a suceder, ¿no? Dios, a través de su presciencia, Él observó la caída del hombre, lo que iba a pasar con el hombre. Entonces, a partir de ese momento, de ese instante, Dios, pues, a través de su presciencia, porque Él sabe todas las cosas, Él, viendo todo eso, preparó un plan. Primeramente, un plan de redención, ¿no? Un plan de salvación para la humanidad por medio de Jesucristo, el Cordero de Dios, que dice la Biblia que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, ¿no? O sea, antes que el mundo fuese creado, ya el Cordero estaba destinado para inmolarse. ¿Cómo es esto posible, pastor? Desde que antes que el hombre fuese creado, antes que el mundo fuese creado, ya el Cordero estaba planificado ya en los planes de Dios para inmolarse para la salvación del mundo. Sí, porque Dios, a través de su presciencia, Él ve todas las cosas, ¿sí o no? A través de su presciencia Él ve lo que va a pasar, lo que va a suceder. Entonces, viendo todo eso, Él elabora, pues, el llamado plan eterno. Dentro de este plan eterno está también lo que se llama el desarrollo de la historia, ¿no? Entonces, porque Dios ve todo eso, los acontecimientos que han pasado, que están pasando y que van a pasar, Dios lo ve a través de su llamada presciencia. Y además que Dios existe un estado de existencia que se llama la eternidad. Dentro de este estado que Dios existe, que se llama la eternidad, Él puede ver el pasado, el presente y el futuro como si estuviesen aconteciendo en un instante. Es como, por ejemplo, un ejemplo que lo hice cuando estábamos haciendo las clases online. Es como, por ejemplo,
hay una cola gigante para entrar, por ejemplo, a un mercado. Ejemplo, hay una cola gigante para entrar a un mercado. Si tú estás en la parte de atrás, al que ves, para ver al que está delante, lo ves lejos. Es como si estuviese muy delante tuyo. Si tú estás adelante, para mirar al que está atrás y la cola es muy larga, lo vas a ver muy lejos, como muy retrasado, muy atrás de ti. Pero si tú pones a alguien parado sobre un edificio y mira de arriba hacia abajo, puede ver el que está atrás, el que está en el medio y el que está adelante en un mismo momento, en un instante. No sé si me entiendes. Es así como Dios ve el desarrollo del desarrollo de la vida del hombre. Él a través de su presencia puede ver lo que sucede, ¿no?, en el futuro, lo que está sucediendo y lo que ha sucedido, ¿no?, como si fuese un momento así instantáneo, dentro de la eternidad, porque dentro de la eternidad no existe el tiempo. Dentro de la eternidad de Dios no existe el tiempo, no existe pues los años, no existen los siglos. Es un estado de existencia muy diferente al que nosotros conocemos, ¿no? Entonces Dios, según su existencia, Él puede ver el pasado, el presente y el futuro como si estuviese vívidamente, como si estuviese aconteciendo todas las cosas. Entonces es algo muy peculiar de Dios que solamente Él lo puede hacer, ¿no? Por eso pues que Él es un ser completamente diferente a nosotros, ¿no? Él es Dios. Por eso dice aquí, ¿no? Nunca has oído desde los tiempos antiguos yo lo hice, y que desde los días de la antigüedad yo lo tengo ideado, o sea, yo lo he pensado, yo lo he elaborado, ¿no? Todo es parte del desarrollo de la historia, todo eso viene del plan de Dios. Vamos a ver. Sin embargo, el término escatológico se aplica a menudo en toda época, por supuesto. Este término escatológico se aplica en toda época. ¿Es verdad? Como dijimos, la palabra escatología habla acerca del estudio de las últimas cosas. Pero en sí, el término escatología habla acerca de todo el estudio de la profecía bíblica. En sí, abarca aún más todavía. No solamente de los últimos tiempos, sino de todo el estudio pues, de la profecía bíblica, ¿no? Por ejemplo, si vamos al libro de Daniel, ¿no?, vemos nosotros pues la estatua de Nabucodonosor. Parte del desarrollo de la estatua de Nabucodonosor, pues, son imperios que han pasado, ¿no? La cabeza, pues, es Babilonia, ¿no? Los pechos, pues, el imperio medo-persa, ¿no? La parte del vientre, pues, es el imperio griego-macedónico, y las piernas, pues, el imperio romano, ¿no? Y los dedos de los pies de la estatua de Nabucodonosor vendría a ser, pues, los reinos, naciones que en los últimos tiempos se unirían, no de forma cohesionada, sino por medio de pactos y alianzas, ¿no? Entonces, los dedos de los pies de la estatua de Nabucodonosor vendría a ser, pues, el último imperio mundial, el imperio, pues, del anticristo, ¿no? Una unión de países, una unión por medio de pactos, alianzas, ¿no? Entonces, a nuestra época actual, ya la cabeza, Babilonia pasó, el imperio medo-persa pasó, el imperio griego pasó, Roma ya no existe, no estamos prácticamente en los días de los dedos de la estatua del rey del sueño de la estatua del sueño del rey Nabucodonosor. Pero sin embargo estudiamos todo eso, ¿no? Cuando hablamos de profecía bíblica, cuando hablamos de escatología, estudiamos el pasado también, ¿no? Por eso que dice aquí muy claramente, sin embargo el término escatológico se aplica a menudo a toda esta época, ¿no? A toda época. Por ejemplo, Pedro en el día de Pentecostés
entendió que el derramamiento del Espíritu Santo era el cumplimiento de la profecía de Joel sobre los últimos tiempos, ¿no? Últimos tiempos. En el día del Pentecostés, sabemos que en el día del Pentecostés también nace ¿quién? La iglesia, ¿no? Uy, Dios mío, puede ser examen de diaconado, puede ser pregunta de examen de diaconado. ¿En qué día nace la iglesia de Cristo? Como iglesia. En el día de Pentecostés. Como iglesia, como corporación. En el día del Pentecostés. Ahí nace la iglesia. Como ente. No, estamos hablando de como iglesia en el Pentecostés. En el aposento alto. ¿Por qué le decían aposento alto? ¿Quién me responde? Correcto. Parece que el único que ha hecho la tarea ha sido Percy. Normalmente las casas estaban divididas en primer y segundo piso. Primer piso era el primer aposento y el segundo aposento pues era un segundo piso. Le dicen aposento alto porque estaba sobre el primer piso. Posiblemente un segundo piso, en una casa de un segundo piso, ahí estaban reunidas las personas. Por eso le decían aposento alto. O aposento, ¿qué es un aposento? Un lugar donde viven las personas, ¿sí o no? Un aposento. No voy a pensar que usted que estaba encima de una montaña o encima de un árbol, no. Estaba encima de una casa, un segundo piso. Sí, por supuesto. Inclusive en los tiempos, si usted va a lo que es la historia de lo que es el panorama de la historia judía, lo que es tiempos bíblicos, usos y costumbres de judías, hay libros también. Entonces, usted puede ver que las personas tenían sus casas. Dentro de sus casas, o sea, todo lo construían así, mira, así, ¿no? Como esto aquí. Pero el techo era alto. En la parte de abajo, muchas veces ponían al ganado, el poco ganado que tenían, ¿no? Personas humildes. Y en la parte alta ponían las habitaciones. Pero todo bajo un solo techo, no sé si me entiendes. Una estructura así, aproximadamente. En esta parte de abajo iban era una especie de un establo de animales, había una escalerita por acá y luego conducía al aposento donde estaban las personas. En esta parte de arriba, las habitaciones. Y todo esto cubierto con un solo techo, así, alto, bien alto. Bien alto. Por eso que muchas veces algunos argumentan que cuando hubo el nacimiento de Cristo no había posada aquí, en la parte de acá. Estaba lleno, pero había aquí, pero todo estaba cubierto bajo un solo techo. No sé si me entiendes. Eso, algo así. ¿Me entiende? Un segundo piso, ahí estaban las habitaciones. El primer piso estaba el establo. ¿Para qué? Para guardar a los animales del frío. Gente pues humilde que no tenía grandes extensiones de terreno, guardaban sus animalitos ahí para guardarlos del frío, ¿no? Entonces, son costumbres, ¿no? Usos y costumbres, para que usted pueda entender ciertas cosas que dice la Biblia, tienes que leer usos y costumbres. Consígase un libro de usos y costumbres y va a ver que usted va a entender ciertas cositas que parecen extrañas. Entonces, Pedro dijo que el día del Pentecostés era el cumplimiento de la promesa de Dios, por supuesto, sobre los últimos
los últimos días. Derramé de mi espíritu sobre toda sangre, sobre toda carne, Y esto es lo que dijo el profeta Joel: en los postreros días, dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y haré prodigios arriba en el cielo, señales bajo la tierra, sangre y fuego, vapor y humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. ¿Esto ha acontecido, la luna de sangre? ¿Han visto alguna vez? Varias veces. Claro. Ese acontecimiento de luna de sangre, según dicen algunos científicos, se da cada 500 años. Y el año pasado hemos tenido luna de sangre, y el año antepasado también. Por como 2-3 años consecutivos hemos tenido el fenómeno de luna de sangre. Pero después, dentro de otros 500 años más o menos, volverá a suceder ese fenómeno. ¿Me entiende o no me entiende? Cada cierto tiempo acontece. Entonces, la Biblia dice que, mira, el sol se convertirá en tinieblas, o sea, eclipses, luna de sangre, antes que venga el día del Señor. El día del Señor en escatología bíblica habla de la gran tribulación. La gran tribulación, el día del Señor, el día de Jehová, día de ira, día de enojo, el día del Señor. Entonces, si nosotros vamos a este punto, míralo aquí, estamos hablando de escatología, el sol se convertirá en tinieblas y la luna de sangre, que ya la hemos tenido continuamente, y que nuevamente este fenómeno se va a producir pues dentro de mucho tiempo más ahí adelante, quizás 500 años más adelante. No creo que en este año haga lugar de sangre ni el próximo, sino dentro de 500 años. Y dice que antes que venga el día del Señor, la gran tribulación, habrá ¿qué cosa? Una señal de luna de sangre. Sabemos nosotros que estamos en los últimos tiempos, como en los días de Noé, más que en otras épocas. Sabemos que todas las profecías que se tenían que cumplir se cumplieron. Israel, que es el pueblo de Dios, que es la higuera que estaba estéril, volvió a reverdecer. Ahora es una nación que ha reverdecido. Cuando veáis que la higuera reverdece, dice, ¿no? Sabéis que el tiempo está cerca, erguíos vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Entonces, cuando veáis que esto acontece, que la de la higuera más la luna de sangre, este fenómeno, luna de sangre, como dice aquí, este fenómeno, antes que venga el día del Señor. Entonces, si la luna de sangre ya está presente en nuestro tiempo, la hemos visto, por supuesto yo la he visto, ¿no? Justo una madrugada me amanecí y pude contemplar con mis ojos, y vemos la higuera, que es Israel, que ha reverdecido. Entonces dice, antes de que venga la tribulación, veríamos luna de sangre. No sé si me entiende. Entonces significa pues que esa luna de sangre que veríamos, ya la hemos visto. Entonces el día del Señor, la tribulación está cerca. O sea, puede ser en cualquier momento. Estamos en el retorno de Cristo en forma inminente. Puede suceder en cualquier momento. Ya quizás ni tiempo para ir a África vaya. Así que Percy, lo siento, ni tiempo te dé. La iglesia disfruta de ciertos poderes de la era del reino y del mundo venidero. Sí, la iglesia en estos tiempos escatológicos. ¿Por qué digo tiempos escatológicos? ¿Qué significa la palabra escatología? Últimos tiempos, ¿no? Estudio de los últimos tiempos. Entonces, la iglesia en estos tiempos finales escatológicos disfruta de ciertos, no de todos, sino de ciertos poderes de la era del reino y del mundo venidero. Cuando dice, ¿no? A ti te daré la llave del reino de los cielos. Ya sabemos qué significa esa llave, ¿no? La llave del reino de los cielos.
Es el poder de la predicación, ¿sí o no? La llave del reino de los cielos, ¿no? Nosotros tenemos en nuestras manos una llave, la llave del reino. La iglesia tiene, sí, la llave del reino de los cielos. A través del poder de la predicación, las personas pues entran al reino de los cielos. A través del poder de la predicación, las personas pues se convierten a Cristo. Dice, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que se atares en la tierra será desatado en los cielos, ¿no? Esto tiene una interpretación. No habla de atar demonios, por si acaso, en ninguna parte habla de demonios aquí. ¿Quién me puede leer este versículo, este Mateo 19, 17? A ver, para ver, ¿a qué se refiere? ¿Quién tiene su Biblia? Mateo 16, 17, perdón. Mateo 16, 17. ¿Quién puede leerlo? Rápido. ¿Alguien tiene su Biblia? Mateo 16, 17. Va a estar como una vez contó el Pastor Junior que iba a haber un momentito, una vez contó Pastor Junior que iba a haber unción de presbíteros en la sede mundial, ¿no? Y misionero dijo, había un niñito, no sé si será cierto, ¿no? De que había un niñito, todos los obreros estaban orando para recibir la unción. Escucha, todos los obreros estaban orando para recibir la unción. Entonces el misionero le dijo al niñito, mira, todas esas Biblias que están ahí, sácalas y guárdalas en otro lugar. Cuando el misionero se presenta, dice, amén. Vamos a hacer la unción de los presbíteros. Todos los presbíteros, levante su Biblia en la mano. Los que van a ser futuros presbíteros, levante su Biblia en la mano. Algunos estaban orando con la Biblia agarrada en la mano, así, gloria, gloria, gloria. Entonces los que tenían la Biblia agarrada en la mano, levantaron la Biblia. Los demás no. Mi Biblia, ¿dónde está mi Biblia? Mi Biblia. ¿Y solo levantaron los que tenían la Biblia? El misionero dijo, entonces todos aquellos que tengan la Biblia en la mano, pase delante. Ahí. Obrero tiene que estar despierto. Obrero tiene que ser precavido. No tiene que estar descuidado. Tipo Gedeón, ¿no? Y los 300. Y los que tienen la Biblia fueron ungidos. Ahí te pregunté quién tiene la Biblia en la mano. Nadie tenía, se demoraron como 30 segundos. No digo nada más, como una anécdota, ¿no? Como una anécdota. Bueno, ahora sí, varón, léelo por favor. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Ahí nomás. Ya cuando, ya sabemos eso, ¿no? Roca, Petro, Petras, ¿no? Petra, la llave del reino, ¿no? Entonces, esto se refiere pues al poder de la predicación, ¿no? No es que Pedro pues haya sido designado como el portero del cielo, sino en ese momento Pedro era el representante de la iglesia. Él dice, sobre esta roca, Petra, ¿no? Sobre esta roca. Si vamos al original griego, es sobre esta roca, dice Petra, ¿no? Edificaré mi iglesia. ¿Cuál roca? ¿Cuál roca? La confesión que había hecho Pedro. ¿Qué cosa había dicho Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre la fe de que la gente creería en Él como el Hijo de Dios. Sobre esa fe es que la iglesia está edificada. Sobre Cristo. Le dice, a ti te digo, ¿no? Sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿no? Y a ti te digo Pedro, ¿no? Pedro, que significa Petros, que significa piedra pequeña, piedra chiquita, pequeña,
Ni siquiera una piedra grande, piedra pequeña, Petro, ¿no? Entonces dice, te daré las llaves del reino de los cielos, ¿no? O sea, hablando pues del poder de la predicación. Eso. La iglesia espera la venida del Señor Jesucristo en cualquier momento. Así, cada instante es escatológico, cada momento es un momento escatológico. La iglesia, el apóstol Pablo escribe la carta a los tesalonicenses. ¿Sabes por qué escribe? Tiene un motivo. Según dicen, habían surgido falsos predicadores en la época del apóstol Pablo que estaban predicando que ya Cristo había venido para llevar a su iglesia y que ellos se habían quedado. ¿Me entienden? Entonces Pablo, los de la iglesia de Tesalónica le escriben a Pablo, Pablo, están hablando que nos hemos quedado, Pablo, y que Cristo ya vino y se llevó Pablo a la iglesia. Entonces Pablo le dice que nadie les engañe. ¿Eso dice, sí o no? Es que nadie les engañe. Así dice Pablo. Comienza a escribir, que nadie les engañe. Esto no vendrá sino si antes venga, ¿no? Ahí comienza a hablar, ¿no? Entonces, o sea, ya desde el momento que Cristo subió al cielo, el derramamiento del Espíritu Santo, sobre toda carne, la iglesia viene viviendo los últimos tiempos. ¿Por qué, pastor? Se han pasado 2000 años. Es que Dios, para Dios no, el tiempo no es irrelevante. Para Dios 1000 años como un día y un día como 1000 años. Pero ya a partir de, ¿cómo se llama?, del derramamiento del Pentecostés, como quien dice, estamos viviendo los últimos tiempos. Se cumplió la profecía de Joel en Pentecostés, que en los últimos tiempos, ¿no?, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Sí, se cumplió en Pentecostés. ¿Por qué se cumplió en Pentecostés? Porque en el Antiguo Testamento eso no acontecía. El Espíritu Santo no era derramado sobre toda carne en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo venía solamente sobre ciertos personajes escogidos, jueces, reyes, sacerdotes, pero no sobre todo el pueblo, o profetas, no sobre todos. En Pentecostés se derrama sobre toda carne, chiquito, grande, pequeño, ¿no?, de toda raza, ¿me entiendes? Romanos, judíos, sobre todo, ya comenzó a derramarse el Espíritu. Cumplimiento de la profecía de Joel. Comenzaron los últimos tiempos. A partir del momento del nacimiento de la iglesia en el día de Pentecostés, estamos viviendo los últimos tiempos, esperando la venida de Cristo. Pero, hay un pero siempre. Faltaban por cumplirse ciertas profecías que recién se han cumplido en el siglo pasado. La higuera reverdecer, Israel es el reloj de Dios, faltaba que ver ahí reverdecer a la iglesia, cosa que en el tiempo pasado ninguna generación pudo ver. Vieron a Israel esparcida por todo el mundo, sin tierra, sin nación, sin un lugar donde vivir, pero nosotros hemos sido testigos, nuestra generación ha sido testigo de Israel volver nuevamente a ser nación. El 14 de mayo de 1948 Israel vuelve a ser nación por decreto de las Naciones Unidas. Entonces eso ya se ha cumplido, ¿me entiende? Se ha cumplido. Esa es una de las señales, pues, que ya estamos ya en la inminencia de la venida de Cristo. Otro punto, la luna de sangre, ¿no?, también es una de las señales inminentes. Antes dice que venga el día terrible del Señor, el día de la gran tribulación. Romanos capítulo 8, 23 dice, y no solo ella, pero nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, también gemimos en nosotros mismos esperando la adopción, es decir, la redención de nuestro cuerpo. La redención de nuestro cuerpo. Cuando hablamos de la redención de nuestro cuerpo, estamos hablando de la transformación del cuerpo glorificado. Este cuerpo mortal, como dice la Biblia, se vestirá de inmortalidad. Dado que Jesucristo, el Hijo de Dios, es el fin y el objetivo de todas las cosas en el plan redentor de Dios, la venida del Hijo del Hombre encarnado, ¿no?, como dice, ¿no?, dio comienzo también a los últimos días. Ahí está. Dios hablando muchas veces y de muchas maneras, y en otro tiempo nuestros padres los profetas, y en los posteriores días nos ha hablado por el Hijo, quien constituyó
heredero del todo y por quien asimismo hizo el universo. Con la actuación del espíritu del anticristo ya operando en la expectativa del conflicto final, el apóstol Juan declaró, mira, hijitos, ya es el último tiempo. Mira, la iglesia primitiva ya el apóstol Juan decía, ya es el último tiempo. Pastor, pero hace 2000 años, así es. ¿Me entiende o no me entiende? Ya con la encarnación de Cristo, el establecimiento de la iglesia, se comienza a vivir ¿qué cosa? Los últimos tiempos. Prácticamente toda la era de la iglesia es vista escatológicamente como los últimos tiempos. ¿Entiende? Por eso que los siervos de Dios de la antigüedad, los siervos de Dios de la iglesia de la Edad Media, los siervos de Dios del siglo XVIII, ellos siempre predicaban que Cristo venía. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Yo cuando era niño, ¿no? Cuando estaba en la iglesia, asistía, escuchaba a los pastores, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, ¿no? Todo el mundo, gloria a Dios. Pero como te digo, faltaban por cumplirse ciertas profecías que ya se han cumplido. En el año 2000, ¿no? O en los otros 2012, ¿no? A la verdad que, como dice la Biblia, el día y la hora nadie lo sabe, solamente Dios. Pero que estamos viviendo los últimos tiempos, sí. Pero no como en los últimos tiempos de la iglesia primitiva, ni en los últimos tiempos de la Edad Media. Faltaban ciertas profecías por cumplirse. Aún yo, estando niño, cuando los pastores hablaban, faltaban por cumplirse algunas profecías. Ahora sí, ahora ya no. Ahora sí estamos ya, como dice, en los... Sí. La Biblia dice, cuando veáis de cerca de la higuera, como te digo, la higuera es el reloj de Dios, ¿sí o no? La higuera. Dice Israel, la higuera, es el reloj de Dios. La Biblia dice, cuando veáis que la higuera reverdece, sabéis que el verano está cerca. Después dice, no pasará una generación hasta que todo esto acontezca. Dice 70, pero lo más fuerte es 80. Estamos ahí, estamos en el límite. Estamos en el límite. Estamos en el límite. Como dice, 2018 se cumplieron la generación de 70 años, pero 80 los más fuertes. Normalmente son de 70. Entonces, si se cumplió en 2018, como dice, no estamos poniendo fecha por si acaso, ¿eh? Tal vez estos años que estamos aquí viviendo después del 2018 pueden ser años de gracia, de regalo, de misericordia. Con cualquier momento, ¡pum! Cierra tu ojo, cierra y ábrelo rapidito. Ya estás en el cielo volando. Así, con cuerpo glorificado así. Cierra tu ojo en un instante. Podría ser. Solo Dios en su soberanía, Él sabe el momento y la hora, no sabemos. Pero lo que sabemos es que estamos ya en la inminencia. ¿Entiendes? Así que Zulka, puede ser que no vayas a Afganistán. Puede ser. Ya no vas a ir. Solo Dios sabe, hermano. Solo Dios sabe. Solo Dios sabe. Solo Dios sabe. ¿Perdón? Jesús en 3 años, mejor dicho, hizo un ministerio muy importante. Claro, en 3 años. Puede ser que Dios nos levante así a comisionar a todos nosotros. 3 años. Puede ser. Dice, hijitos, dice el apóstol Juan, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Hacia ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. ¿Ve? Ya desde la época de la iglesia primitiva ellos ya vivían los últimos tiempos, ¿no? Como dice el apóstol Pedro, ¿no? En Hechos, con el derramamiento del Espíritu, este es el cumplimiento de la promesa en el Pentecostés del profeta Joel con respecto a los últimos tiempos, a los últimos días, ¿no? O sea, ya la iglesia
primitiva vivía en la inminencia, de tal forma que ellos vivían en tal forma, tal era la motivación, la inminencia de los últimos tiempos, de que vendían todas sus cosas, no les importaba lo material, ¿no? Es una forma de fe tan tremenda que vivían ellos. Usa para los días malos, como escribió el apóstol Pablo, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe. Algunos apostatarán de la fe. Ahí está hablando de cristianos, ¿eh? Está hablando de pastores. Está hablando de gente que conoce. ¿Quién puede apostatar de la fe? ¿Un católico? No, porque un católico está perdido. Alguien que comenzó bien, alguien que estaba en la verdad y se desvió. ¿No se acuerda que hemos leído a lo largo de todo este tiempo de enseñanza herejías sobre Jesucristo, diversos herejes, Pelagio, Casiano, ¿no? Son parte de los apóstatas de la fe. Son parte de lo que la Biblia describe de apóstatas que aparecerían en los últimos tiempos queriendo torcer pues las Escrituras, escuchando a espíritus engañadores y doctrina de demonios. ¿Qué podemos considerar nosotros doctrina de demonios, por ejemplo, ahora en este tiempo, en nuestra época? El dominianismo, ¿no? El dominianismo, que no cree en el arrebatamiento de la iglesia. El dominianismo, el reino ahora. Ellos dicen que la iglesia no puede venir, mejor dicho, la iglesia no puede subir al cielo hasta que hasta que todo sea conquistado. O sea, Cristo no puede venir a llevar a su iglesia. La segunda venida de Cristo no puede acontecer. La segunda venida de Cristo no puede acontecer hasta que todo el mundo sea conquistado. Entonces ellos dicen que el postmilenialismo enseña esto. Enseña que la iglesia va a conquistar la tierra. La iglesia va a conquistar la tierra por un periodo de 1000 años. 1000 años. Se va a hacer un periodo de conquista y de reino, de gobierno de la tierra temporal de 1000 años. Entonces, cuando la tierra en esos 1000 años complete con su conquista, ahí recién Cristo va a venir a buscar en su segunda venida. Cristo viene a buscar. Cristo viene en su segunda venida. O sea, supuestamente que en el milenio Cristo va a estar gobernando desde el cielo y la iglesia en la tierra, ¿no? Entonces, una vez que la iglesia ha conquistado en esos 1000 años, la iglesia le va a decir a Cristo: ya está conquistado todo, ahora sí puedes venir. Ven. Ahora sí, ven, ya está todo ya. Está la mesa servida, la mesa preparada, todo, ahora sí puedes venir. Ven aquí a la tierra. Entonces, eso es doctrina de demonios, hermano. Doctrina de demonios. Doctrina de demonios. Eso es lo que es el postmilenialismo, que lo vamos a estudiar con más detalle más adelante. Por tanto, la expresión últimos días y sus afines se apuntan al descenso del Espíritu Santo para el tiempo del Evangelio de Jesucristo y simultáneamente para los días malos, ¿no? La expresión últimos días se apuntan al descenso del Espíritu Santo para el tiempo del Evangelio y de Jesucristo y simultáneamente para los días malos. Ahí está. Entonces, la pregunta sería, ¿no? ¿Desde qué tiempos o desde qué época la iglesia está viviendo los últimos tiempos? Desde la iglesia primitiva, ¿no? Sería la respuesta. Desde la iglesia primitiva. Desde la iglesia primitiva. Estamos viviendo, ¿qué? Los últimos tiempos. Pero faltaban muchas cosas todavía por cumplirse, por supuesto. Agustín de Hipona, muy buen teólogo, por si acaso, ¿eh? Yo me gusta bastante ciertos pasajes de Agustín de Hipona, pero como te dice, retener lo bueno, desechar lo malo.
Es como te dije, Arminio, por ejemplo. Arminio con respecto a la salvación, excelente. Sus puntos con respecto a la salvación se ajustan a la Biblia, pero hay ciertas cosas que de Arminio no me gustan, como por ejemplo, Arminio, él estaba de acuerdo con el bautismo de niños, por ejemplo. Arminio, por ejemplo, él creía que la iglesia reemplazaba a Israel, sustituía a Israel. Eso de Arminio tampoco, a mí no, yo no estoy de acuerdo con Arminio. Una cosa diferente es Israel, otra cosa muy diferente la iglesia, ¿no? Lutero también pensaba eso, lo mismo, ¿no? Y básicamente los reformadores no creían en la existencia del milenio, ni la mayoría de los reformadores no creían en la existencia del milenio. ¿Por qué? Porque ese pensamiento escatológico lo habían heredado de la Iglesia Católica. No desarrollaron su conocimiento escatológico los reformadores, los padres de la Reforma, pero sí se desarrollaron en temas como la salvación, por ejemplo, que Arminio lo explaya y lo desarrolla excelentemente. Por eso cuando leas libros vas a encontrar pues muchas críticas a Arminio, ¿no? Con ciertas cosas que él creía que están fuera del contexto del concepto de la salvación que él tenía. ¿Me entiendes o no me entiendes? Entonces, y tienen toda la razón por criticarlo, pero no con respecto al sistema o a la mecánica de la salvación, pues Arminio pues fue, podríamos así decirlo, ¿no? Dios lo usó grandemente para poder pues plasmar, ¿no? Esos puntos, ¿no? Los puntos del arminianismo, y de esa manera pues traernos de forma clara cómo es el proceso, la mecánica de la salvación. Agustín de Hipona un día entendió, vamos a leerlo esto aquí porque me pareció interesante y lo puse. Agustín de Hipona un día entendió que las cosas iban bien con la iglesia, tal vez interpretando el decreto de Teodosio, que emperador romano, el llamado Edicto de Tesalónica del 27 de febrero del 380, a favor de la exclusividad del cristianismo como religión estatal del Imperio Romano. La percepción de Agustín de Hipona del clima político de su época le llevó a escribir que la iglesia era el milenio y que los paganos vivirían la gran tribulación. O sea, él pensaba que ya, debido a que la iglesia pues se había empoderado dentro de Roma, ya que habían acabado las persecuciones, ¿no?, para la iglesia y todo eso, ¿no?, él comenzó a pensar pues que la iglesia estaba viviendo ya el milenio, ¿no?, la época pues de paz, ¿no? ¿Me entienden? Según su concepto. Y esa idea lo tienen los testigos de Jehová actualmente. Sí. Su milenio particular fue el reino de Dios manifestado con Cristo, reinando con los santos, ¿ve? Reinando con los santos. Y fue la misma era de tribulación antes del regreso de Cristo. Este entendimiento, o mejor dicho, malentendido, predominó durante la Edad Media en la teología católica. Y dice, mira lo que dice aquí, y fue heredado ¿por quién? Fue heredado por los reformadores, ¿me entienden? O sea, la Iglesia Católica es amilenial, en el sentido que no creen ellos en un reinado de Cristo, presencial, literal, aquí en la tierra. No creen. ¿Todo por quién? ¿Por influencia de quién? De Agustín de Hipona. Agustín de Hipona. Él escribió un libro que se llama La Ciudad de Dios. Si usted gusta puede leerlo, buscarlo en internet, se puede descargar el PDF. Pero La Ciudad de Dios se llama. Un libro de Agustín. Ahí expone Agustín de Hipona su exposición, su teoría pues amilenial, que la iglesia ya está viviendo el milenio ya, con el gobierno de la iglesia sobre la humanidad, ¿no? Por eso que la iglesia católica se ha empoderado, ¿no? Durante la Edad Media la iglesia católica pues sacaba reyes, era la máxima autoridad, la iglesia católica, sobre los reyes inclusive.
Entonces, eso le llevó a pensar a Agustín de Hipona, pues que estaban viviendo ya el milenio, ¿no? ¿Entiendes? Del gobierno temporal de la iglesia. O sea, no un gobierno literal de Cristo en forma personal, presente, como nosotros por medio de la Biblia lo creemos, ¿no? Porque está en la palabra de Dios. Entonces, ellos, la Iglesia Católica es amilenial en ese sentido, no creen en la existencia del milenio literal del gobierno de Cristo en la tierra. Dice, predominó este pensamiento de Agustín de Hipona a lo largo de la Edad Media en la teología católica y fue heredado por los reformadores, siendo aún hoy el pensamiento predominante en las iglesias que siguen esta orientación. La Iglesia Católica todavía, según ellos, todavía están en su llamado milenio, todavía están en su gobierno, ¿no? El movimiento pentecostal clásico, donde se ubica esta escatología, está en la línea con el pensamiento premilenial. Nosotros somos premileniales, en el sentido de que nosotros creemos en la existencia del milenio, sí, y creemos que la venida de Cristo será antes del milenio. O sea, la segunda venida de Cristo, antes del milenio. Los postmileniales, los que son del reino ahora, lo que se llaman el reino ahora, el dominionismo, ellos creen que la segunda venida de Cristo será después del milenio, del gobierno, de la conquista de la iglesia sobre la tierra. Va a haber un 1000 años de paz y de prosperidad en la tierra debido a la conquista de la iglesia sobre la humanidad. Y al final de esos 1000 años la iglesia le va a decir, ya está todo listo, ven, puedes venir Cristo en tu segunda venida. Eso es lo que creen los postmileniales llamados dominionistas. Por eso que ellos todo lo hablan de reino, vamos a conquistar, vamos a levantarlo, conquistemos, dicen, ¿no? Se meten en la política, se meten inclusive en la Fuerza Armada, ¿no? Se infiltran ahí, ¿no? con el ámbito pues de conquistar, ¿no? Vamos a hacer, si tú como alcalde vamos a llevar todas estas almas al reino, dicen, se lanzan de presidente, de países, todo. Una mezcolanza, cuando la Biblia dice claramente que Jesús dice que mi reino no es de este mundo, ¿no? En los primeros siglos del cristianismo, premileniales eran Papías, Iriono de León, Justino Mártir, Tertuliano, y entre otros padres de la iglesia eran premileniales, ¿no? Ahí está. En un momento en que la iglesia tenía hegemonía sobre la cultura y la política occidental, pensar como Agustín de Hipona en cierta forma tenía sentido, ¿no? O sea, muchos fueron influenciados por el pensamiento de Agustín de Hipona, ¿no? Que la iglesia pues estaba viviendo en el milenio, ¿no? Porque la iglesia tenía un poder terrible, ponía y deponía reyes. En cierta manera, el pensamiento de Agustín de Hipona para esa época tenía cierto sentido, ¿sí o no? De él sí, en cierta manera tenía sentido. Pero, ahí va el pero. Nunca se acabaron las guerras, ¿sí o no? Nunca se acabaron las guerras. Entonces, eso hizo pensar a mucha gente que ese tal milenio de paz no era o no estaba aconteciendo. Entonces, más adelante muchos reformadores comenzaron a reestructurar, a estudiar la Biblia, a leer la palabra de Dios más conscientemente, ¿no? Y comenzaron a reformularse las posturas teológicas con respecto pues a la existencia del milenio y cómo sería el milenio conforme las Sagradas Escrituras. Como dice aquí, hoy no más, muchos teólogos de Estados Unidos se dieron cuenta de esto, que no estaban viviendo un milenio, el milenio según Agustín. Por ejemplo, cuando estalló la Primera Guerra Mundial o la Guerra Civil, ¿no?, americana en el 1864,
Y se derrumbó el falso consuelo de la colonización del mundo, ¿no? Y que esa colonización del mundo traería pues a Cristo de vuelta, ¿no? O sea, conquistar, ¿no? Y conforme pues el pensamiento de Agustín de Hipona, que estaban viviendo pues el milenio, ¿no? Comenzaron a abrir sus ojos, las personas, los teólogos comenzaron a abrir sus ojos. No estamos viviendo el milenio que nos está hablando Agustín, que nos enseñó Agustín de Hipona. Comenzaron a abrir sus ojos. La realidad le mostraba pues otra cosa. El milenio de paz por el gobierno de la iglesia no se estaba dando. Por el gobierno de la iglesia, la paz no se estaba dando. Había guerra, había hambre, fenómenos naturales, ¿me entiende? Entonces todo esto pues hizo que se derrumbara ese sistema amilenial de la Iglesia Católica, ¿no? Y muchos reformadores pues abrieron sus ojos, ¿no? Y comenzaron a estudiar, a investigar cuál era la fe de los creyentes de la iglesia primitiva, como que se habían olvidado. Es que Agustín de Hipona, hermanos, fue el mayor y más grande teólogo de la Edad Media. Su influencia, sus escritos fueron tan influyentes, hermanos, que nadie se atrevía a rebatir. ¿Entienden? Claro, es como, por ejemplo, mira, es como Isaac Newton, por ejemplo. El Isaac Newton, por ejemplo, quien dio las leyes de la física, ¿no? Las 3 leyes fundamentales de la mecánica, ¿no? Las leyes de la física. Nadie rebatía a Isaac Newton. Todo lo que decía según las leyes de Isaac Newton, la ley de la gravedad, principio de inercia, acción y reacción, ¿no? La segunda ley de Newton, ¿no? Fuerza igual a masa por aceleración, segunda ley de Newton, todo, nadie se atrevía a rebatirle a Newton. Era un sacrilegio rebatirle a Newton, hasta que apareció en el año 1905 Albert Einstein, con su teoría de la relatividad. Al principio nadie se entendía la teoría de la relatividad, todos estaban con el pensamiento antiguo, hasta que pocos fueron estudiando, entendiendo la teoría de la relatividad de Albert Einstein, y se dieron cuenta pues que el Newton tenía sus limitaciones, que Newton en cierta forma no está equivocado, porque las fórmulas de Newton se aplican al ámbito terrestre, a la Tierra, a los, ¿cómo podría decir?, a los fenómenos físicos que suceden aquí en la Tierra, pero las teorías de Albert Einstein se utilizan en el cosmos, en los planetas, en las estrellas, en las galaxias. Es mucho más grande, mucho más amplio, ¿me entiende? Entonces igualmente, muchos que estaban con el pensamiento pues de Agustín de Hipona, muchos no lo querían rebatir, muchos no querían entender. Como dice aquí, los reformadores heredaron el pensamiento con respecto al milenio de Agustín de Hipona, ¿me entiende? Entonces no lo querían rebatir, hasta que muchos comenzaron a darse cuenta de que no era así, porque vieron que había guerras, no había tal milenio de paz, ¿no? Porque había guerra, enfermedades y tantas cosas, ¿no? Desastres. Y comenzaron pues a ver y a preguntarse y a decir, no, realmente no estamos viviendo lo que nos dicen que estamos viviendo, ¿no? Entonces, esta es la escatología que vamos a estudiar, ¿no? La escatología que está en la Biblia. Vamos a estudiar entonces a Israel como parte del reloj de Dios, ¿no? Dios no puede poner fin a la historia de la humanidad, ¿no? Dios no puede poner fin a la historia de la humanidad hasta que se cumplan pues las profecías. Para terminar, este mundo, este planeta, esta tierra, dice la Biblia, va a ser completamente destruida. Completamente destruida. ¿Va a haber un fin del mundo literal? Sí, va a existir un fin del mundo literal. Está en la Biblia. Dice la Biblia que Dios va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Un cielo nuevo y una tierra nueva.
¿Este mundo va a ser destruido? Sí. Está en la Biblia, está en la palabra de Dios. Dios va a crear todo nuevo, recrear todo de nuevo. Es una promesa tremenda de parte de Dios, ¿no? Entonces, ahí está. El plan de Dios es para toda la humanidad. Incluye 3 grupos distintos: la iglesia, el mundo e Israel. La iglesia no es el Israel de Dios, sino en su función sacerdotal. La iglesia no es el Israel de Dios. Martín Lutero, él odiaba a Israel. Martín Lutero. ¿De dónde él heredó ese odio por Israel? De la iglesia católica. ¿Me entiende? O sea, nosotros celebramos a Martín Lutero, sí, está bien, lo celebramos por la reforma que hizo protestante, porque como te digo, y lo bueno que él hizo, lo aplaudimos, lo bueno que él hizo, los otros pues lo reverenciamos, podríamos así decirlo, ¿no? Lo felicitamos, pero hay ciertas cosas pues que él pues estaba mal, porque lo heredó la Iglesia Católica. Con respecto a la salvación, Martín Lutero era más calvinista que Calvino cuando era joven, más calvinista que Calvino. ¿Por qué? ¿Por la influencia de quién? De Agustín de Hipona, ¿no? Pero Martín Lutero, llegando ya a ser a la edad pues más adulta, ¿no? A la edad casi ya más adulta, antes de morir, pues en sus escritos vemos pues que Calvino deja las posturas pues rígidas del calvinismo y se convierte pues en arminiano. Imagínate, reflexiona. Eso significa que los hombres de Dios pues pueden equivocarse y pueden reflexionar, ¿no? Y es loable esto, hermano. Cuando es loable reconocer cuando uno esté equivocado, ¿no? Me equivoqué, ¿no? Y aquí estoy, ¿no? Rectificándome en lo que no estaba bien, ¿no? Eso es un ejemplo, hermano. Cuando seas pastor, por ejemplo, si te equivocas en algo, reconócelo y rectifícate. No es el que por orgullo permanezcas en tu terquedad, aunque sabes que estás equivocado, lo sigas haciendo y puedes quizás traer perjuicio para la iglesia. En todo sentido me estoy refiriendo. Martín Lutero en sus últimos días de existencia, él, ¿no? Tenía postura arminiana, hermano, imagínate. ¿Por qué? Porque la postura arminiana no es una postura que lo inventó Jacobo Arminius. Esa postura arminiana ya venía de la iglesia primitiva, de la iglesia apostólica, ¿no? Inclusive la iglesia del siglo 100, del año 100, mejor dicho, la iglesia del año 100, mayormente tenía 2 posturas. La iglesia latina era arminiana y la iglesia griega, norte de Alejandría, toda esa parte, era semipelagiana, hermano, en su postura. O sea, no es nuevo, no era nuevo. El arminianismo no es nuevo, no es que lo inventó Arminio. Son conceptos que ya se manejaban desde la iglesia primitiva. Simplemente Arminio, pues, lo que hizo fue sistematizarlo y plasmarlo. Porque en el tiempo de Arminius, ¿qué cosa era lo que imperaba? El calvinismo. Y todavía el calvinismo, el supralapsariano, el más radical, el más fuerte. Entonces los escritos de Arminio fue en contra del calvinismo. Su profesor de teología de Arminio fue Teodoro Deza. Y él le mandó a hacer un estudio apologético del calvinismo y él, al contrario, hizo sus posturas de la arminiana en contra del calvinismo, ¿no? Pero no es que Calvino haya descubierto el oro, que haya descubierto la plata, no, eso venía ya, esa postura arminiana viene ya, esos conceptos vienen desde la iglesia primitiva, hermano. ¿Me entienden?
Simplemente eso. Calvino sí, Calvino heredó esa postura ¿de quién? De Agustín de Hipona. Él fue el primero. Nunca en la historia de la iglesia se habló de los electos, los vasos de ira, vasos de misericordia. Nunca se habló en la historia, nunca en la historia de la iglesia se habló. Ningún padre de la iglesia habló eso. No hay ningún escrito. Agustín de Hipona fue el primero en hablar de ese tipo de frases y de palabras. Fue a través de la influencia de Agustín de Hipona que Calvino pues establece sus postulados, ¿no? Sus postulados del calvinismo, y Arminio contradice todo eso a través también de sus postulados. Y a partir de ese momento pues se ha creado ese debate hasta nuestros tiempos, ¿no? Arminianismo y calvinismo.